Hola, buenas tardes. Soy la profesora Yulitza Mujica, en el cual en esta oportunidad con respecto a la materia eh, acueducto estaremos tratando un punto importante como lo que corresponde a las alcantarillas, en el que estos elementos son de suma importancia para la correntía de las aguas, ¿sí? Y que nos dañen a elementos viales como son las carreteras, como son todo lo que puede conformar una geometría de una vía en un momento dado, ¿sí? Debido a la acumulación de las aguas y que no permita el paso de ella. Entonces, vamos entonces a tratar este punto que corresponde a las alcantarillas, tomando en cuenta que las alcantarillas son drenajes transversales, ¿sí? En sí son conductos de drenaje de longitud corta, están ubicados en las intersecciones de la red natural de un drenaje ya sea de quebrada, arroyo, río, con las redes de transportes como son carreteras, caminos, vías de ferrocarriles, entre otros. Estos elementos están diseñados para operar bajo un flujo permanente variado y se utilizan como pasos a través del terraplén y quedan muchas veces enterradas, detectándose por cabezales que se asoman en cada extremo, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos justamente definir de una manera como muy general, lo que son las alcantarillas y en qué se basa, cuál es su función principal. Ahora, ¿qué consideraciones debe tener estos elementos? Sí, nos indica que las alcantarillas se calculan para que permitan pasar de manera óptima el gasto del diseño sin producir un desbordamiento tal que comprometa la integridad de la superestructura. El gasto de diseño está basado en consideraciones hidrológicas, por lo que el periodo de retorno varía típicamente entre 10 a 50 años para un momento de diseño. Y a mayor periodo de retorno, mayor será el gasto de diseño y mayores serán las dimensiones de la estructura. Ahora, ¿cómo va a ser ese flujo de las alcantarillas? ¿Sí? ¿En qué varía o qué es lo que me lo vas a diferenciar con respecto a el otros elementos de vital importancia en la parte hidrológica? Ese flujo va a depender del tamaño y forma de la sección transversal, la pendiente de fondo, ¿sí? El tamaño de la sección transversal, la pendiente de fondo, la longitud del conducto, la rugosidad que va a presentar justamente el material, las características tanto de entrada como las características de salida. Ahora, ¿cuáles son los tipos de flujo? Vamos a tener flujo de superficie libre, flujo de canal, de conducto cerrado, flujo en tubería, de superficie libre en una fracción de su longitud y conducto cerrado en la otra fracción. La profundidad de flujo. Esta profundidad de flujo, aguas arriba y aguas abajo, determina si la alcantarilla está fluyendo parcial o totalmente llena, donde la profundidad de flujo aguas arriba por encima de la base del fondo de la entrada a la alcantarilla es denominada profundidad aguas arriba, que lo vamos a denotar con las siglas HW, ¿sí? Significa justamente el watt. Y la profundidad del flujo aguas abajo por encima de la base o fondo de salida de la alcantarilla es denominada profundidad aguas abajo, denominada con las siglas TW, tal water. Ahora, ¿cómo va a ser el diseño de las alcantarillas? El diseño va a depender de si el control hidráulico está en la entrada o en la salida de las alcantarillas, donde va a regir de una serie de parámetros, como son el diámetro, ¿sí? Denominado con la letra D, la longitud, identificado con la letra L, pendiente del fondo con la letra S, profundidad aguas arriba, como lo denotamos anteriormente con las siglas HW, y profundidad aguas abajo, denotada con las siglas TW. Ahora,
¿Cómo va a ser ese control de entrada y cuáles son los parámetros que lo van a regir para estos elementos? Nos indica que el flujo de una alcantarilla se encuentra bajo control en la entrada cuando la descarga depende solo de las condiciones de la entrada. Se calcula la profundidad normal YN y la profundidad crítica YC en el conducto, tomando en consideración que se van a considerar los siguientes puntos. Si YN es menor que YC, entonces me indica que el flujo es supercrítico, la profundidad aguas abajo no afecta a las condiciones aguas arriba, es decir, la profundidad aguas arriba está controlada por las condiciones de la entrada. Ahora, podemos justamente aquí visualizarlo en las imágenes donde tenemos justamente la cantidad de agua y aquí tenemos el conducto de la alcantarilla en el cual va a transitar justamente el agua y llega justamente hacia el otro extremo al punto de salida. Ahora, si el flujo es supercrítico y TW es mayor que TN, puede ocurrir un salto hidráulico en algún lugar del conducto. Aquí podemos justamente tener la imagen donde podemos justamente apreciar, ve aquí el embotellamiento que se está produciendo de la cantidad de agua, aguas arriba para lo que luego va a pasar a aguas abajo en la salida. ¿Qué debemos tomar en consideración el control de la entrada? Debemos tomar lo siguiente, el control de la entrada ocurre cuando la alcantarilla es capaz de conducir más flujo que el permitido por el orificio de entrada. El flujo pasa de profundidad crítica en la sección de control a supercrítica aguas abajo de la misma. Cuando este control está en la entrada, la alcantarilla actúa como un orificio o vertedero, tomando en consideración que si la entrada está sumergida, el flujo es similar al de un orificio. Si la entrada no está sumergida, el flujo se asemeja al de un vertedero, es decir, HW debe ser menor de 1.2 del diámetro, donde la entrada no será no sumergida. Ahora, si la entrada no está sumergida, pero la salida sí está, se formará un salto hidráulico en algún lugar del conducto. Ahora, eso lo que planteamos anteriormente correspondiente al control que se debe tener en la entrada de estos elementos con respecto a la parte hidráulica. Ahora, ¿qué nos indican que debemos de tomarse en consideración para los controles de salida? Para el control de salida ocurren las siguientes condiciones. Primero, cuando la profundidad aguas abajo, TW, es mayor de 1.2 d, es decir, que el nivel alto de la superficie de agua, la alcantarilla está completamente sumergida. Ahora, cuando la entrada y la salida se encuentran sumergidas y la pendiente de la alcantarilla es suave, en un nivel subcrítico, entonces tanto el nivel de aguas arriba como el nivel de aguas abajo son menores que el diámetro de la alcantarilla. Es decir, HW es menor que D y TW es menor que D. Por lo que aquí lo podemos justamente visualizar en este gráfico en función donde verticalmente tenemos la carga y la energía del agua arriba, ¿sí? Y horizontalmente tenemos lo que corresponde a al tránsito que se va a presentar tanto en la parte de control de agua arriba como aguas abajo. Aquí podemos visualizar donde tenemos control de aguas arriba, donde es el control aguas abajo y el flujo que se va a presentar, ¿sí? En el cual se va a desbordar y va sobre la carretera y donde se encuentra en la parte superior de la alcantarilla. Entonces, esto más o menos nos indica, nos visualiza más o menos cómo va a ser ese flujo, ¿sí? A través de la alcantarilla. Ahora, ¿cuáles son los tipos de alcantarilla? Tenemos varios tipos de alcantarilla. La primera, tenemos una alcantarilla en bóvedas macizas o de concreto armado. Estas son estructuras que resisten grandes rellenos encima de su techo. Aquí lo podemos visualizar. ¿Sí? Ellas se encuentran justamente embutidas. Y lo que nos indica que las grandes cargas van a estar encima de su techo. Están formadas por secciones de espesores variables y con geometría de arco circular o parabólico. Sí, lo podemos visualizar en esta imagen en función de lo que nos está planteando este tipo de alcantarilla. Ahora, las alcantarillas metálicas
La alcantarilla metálica está formada por tubos metálicos prefabricados de chapas acanaladas de acero galvanizado. Primordial, están utilizadas con rellenos de mediana altura y funcionan como estructura elástica o flexible. Se adaptan las presiones de relleno que soportan. Para este tipo de alcantarilla, normalmente se recomienda que el relleno mínimo de alcantarilla sea esté por encima de los 60 centímetros. Esto puede transportar también el paso de grandes cargas rodantes sobre la calzada. Entonces, esto es lo que indica las características básicas y elementos de este tipo de alcantarilla que corresponde a las metálicas. Ahora, las alcantarillas circulares o de tubo de hormigón simple y armado, estos son tubos que van a estar enterrados de diámetro no menor de 90 centímetros para facilitar su limpieza y la economía. Si el terreno es malo, se debe colocar una capa de hormigón y revestirse de tubo. Ahora, para pequeños diámetros es suficiente prefabricado con las mezclas húmedas de cemento y arena. Entonces aquí podemos justamente tener este tipo de alcantarilla que corresponde a las tubos de hormigón simple y armado. Ahora, adicional de estos tipos de alcantarilla, también vamos a tener otro que corresponde a la alcantarilla de cajón. Esta se produce cuando la altura del relleno es pequeña o nula. Son empleadas para luces que no llegan a 10 metros, pero sí el terreno de fundaciones es de mala capacidad y pueden alcanzar luces hasta 12 metros. Estas están formadas por dos paredes laterales y una tapa de fondo de sección constante y a veces presentan unas cartelas en la región. Cuando no tienen relleno encima de las cargas rodantes, estas estarán en contacto con la losa de la tapa. Aquí podemos otra vez apreciar una imagen de este tipo de alcantarilla que corresponde a las tipos cajón. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir en el diseño de una alcantarilla? Para el diseño de alcantarilla debemos estar pendientes con respecto a los pasos a seguir, debido a que cada paso es igual de relevante con respecto al anterior o al siguiente. Entonces, primero debemos recolectar los datos de diseño. ¿Cuáles son los de gasto de diseño? Mira, los de cargo gasto, la elevación del nivel de agua abajo, la pendiente del conducto. Con respecto al primer punto, ahora el segundo punto nos dice elegir el tipo el tipo y las características de la alcantarilla que se va justamente a considerar, tomando en cuenta la forma de la sección transversal, ya sea circular, cuadrada, con arco, las dimensiones, si es el diámetro, si es circular, la longitud del acueducto, el tipo de material, este puede ser concreto, acero corrugado, aluminio, entre otros. Y el tipo de entrada con unas esquinas rectas o redondeadas. ¿Sí? Ahora, en el tercer punto nos dice determinar el control permanente, la entrada y las salidas, ¿basado en qué? La elevación del nivel de aguas arriba, la elevación del nivel de aguas abajo, el diámetro y la pendiente. Cuatro. Si el control en la entrada, al calcular la elevación del nivel de aguas arriba requerida para permitir pasar el paso del diseño, del paso del gasto del diseño de una forma óptima. Quinto, si el control de la salida se calcula la elevación del nivel de aguas arriba requerida usando dos puntos muy importantes, la ecuación de la conservación de la energía y el cálculo de perfil de la superficie de agua. Muy importante estos puntos para considerar el control de salida de este tipo de elementos que corresponden a la alcantarilla. Ahora, paso 6. Si la elevación calculada del nivel de aguas arriba es mayor que la permitida, elegir una alcantarilla de mayor diámetro y repetir el proceso de cálculo. 7. Cuando no es posible determinar el tipo de control, se recomienda adaptarlo a aquel que resulte de una mayor elevación del nivel de aguas arriba. Eso sería justamente un paso importantísimo, ¿sí? Que nos indica de qué pasa que cuando no se tiene control en la parte superior, que podemos justamente determinar, ya de una vez nos indica que va a ser el mayor entre la elevación de agua del nivel aguas arriba. Y por último, nomás en función de estos pasos a seguir para el diseño de este tipo de alcantarilla, otras consideraciones
cómo van a ser la socavación o erosión del cuerpo del terraplén que rodea el conducto, la socavación local de la salida de la alcantarilla, la erosión del material de relleno cerca de la entrada, la obstrucción del conducto con escombros y las estructuras para permitir el paso de los peces, ¿sí? En muchos puntos donde se considera y tenemos justamente este tipo de, en este caso, los animales, sí, que son los peces, entonces también hay que protegerlos y cuidarlos en eso, es decir, que puedan permitir este tipo de estructuras que ellos puedan pasar libremente sin ningún inconveniente. Con eso hemos tratado lo que corresponde a la alcantarilla, tomando sus puntos importantísimos, como en qué consiste la alcantarilla, cuáles son las consideraciones que se debe tomar en las alcantarillas, cuáles van a corresponder justamente los criterios en función de la parte del flujo. Ese flujo que va a presentarse en control aguas arriba como el control de aguas abajo. Punto muy importante al momento de diseño para que no se me vaya a colapsar o me vaya a producir ¿sí? Reacción adversa a lo que está justamente planteando. Asimismo, se tomaron otros puntos que van a corresponder a los tipos de alcantarilla. Ahí tenemos unos varios tipos de alcantarilla en cual sus características son como muy puntuales y que se debe de tener presente en el momento de diseñar qué tipo de alcantarilla puedo utilizar y cómo va a ser más accesible, ¿sí? Asimismo, por último, en los puntos a considerar, detallamos cada uno de los pasos para el diseño de, de este tipo de elementos de drenaje, sí, que corresponde a las alcantarillas y nos va indicando punto por punto en el cual debemos hacer hincapié al momento de trabajarlo y tomarlo muy en cuenta para abordar todos los puntos y que no vaya a tener problema en un futuro este tipo de alcantarilla. Acuérdense que va a ser lo que van a estar con la parte a la parte viana y que estas deben de funcionar, debe tener una función a cabalidad para no presentar problemas y pueda permitir esa interacción que va a corresponder a la parte vial, con la parte hidráulica y con la parte de la que va a ser conformación de la estructura, del tipo de elemento que se va a utilizar en, en esos sitios para no presentar ningún problema, no presentar con incomodidad, no presentar congestionamiento, ¿sí? Entonces, con esto hemos tratado este tema y alguna duda, alguna inquietud, bueno, me la pueden hacer llegar al grupo para el cual voy a estar pendiente y poder aclararle todas esas inconvenientes que se le pueden presentar en un momento dado y para resolver las actividades en las cuales se tienen planteadas. Entonces, bueno, por ahora, entonces nos veremos en una próxima actividad. Sí, en el cual estaremos tratando y abordando otro tema de interés para el desarrollo de nuestra programa con respecto a los puntos a tratar en cada una de ellas. Entonces, nos vemos una nueva oportunidad. Listo. Lo siento que entre la garganta me dolía. Me presento que...